¿Qué es ser docente? Cuidar chiques, instruirles, hacerles ciudadanos, educarles. ¿Para qué? Para adaptarse, para ser felices, para el trabajo, para ser capaces de transformar su realidad. ¿Hay una respuesta única o última a estas preguntas? ¿Les docentes tienen algo para decir de esto? Los que hacemos con Voz Docente entendemos que no hay una única respuesta a estas preguntas, que no se puede pensar a la educación sin escuchar a los docentes y que no es casualidad que haya pocos lugares para que se les escuche. Se deja su voz recluida, presa dentro del aula, oprimida, y aún así logra ser transformadora y dadora de sentidos. Este programa pretende ser una invitación a escuchar esa voz, la de quienes sostienen el sistema educativo junto a las familias día a día, la voz docente. Buenas a todos y a todes, ¿cómo andan? Aquí les habla Cecilia y estoy en el piso con mi compa, amigo Sí. Gaby. Gaby. Así es. ¡Feliz Navidad, Gaby! Feliz Navidad. ¡Claro! Feliz Navidad. ¿Cómo te fue anoche, Nochebuena? ¿Qué comieron? Si hay un episodio que justifica no ser grabado es el de hoy, ¿no? Porque hoy estamos estamos en condiciones de hacer radio, estamos en nuestras casas. Exactamente. Bueno, hoy todo el mundo sabe que hoy no es hoy para nosotros. Sí, algunos saben, otros no. Los Bueno. que para algunos quizás es la primera vez que nos escuchan. Entonces, no sabe que vos sos Cecilia Volpe. No, y que vos sos Gabriel Mitón. Bien, listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá cerrando el año. Hoy, más que nunca, hoy para nosotros miércoles. ¿Terminaste en tu escuela? Hoy terminado. En realidad terminé terminado ayer. Claro, Así ustedes que en media con las mesas. hoy, ustedes en media, ¿qué te haces de Y primaria? porque yo en primaria hoy tuvimos la choripaneada. Ay, alto laburo te mandaste, claro. Hoy fue el último día. Che, y traemos la entrevista de quién hoy. Hoy vamos a escuchar la entrevista de Natalia. Ella es profe de inglés y licenciada en Gestión educativa. Gestión Educativa y Ciencias Sociales. Súper interesante. Muy Sí. polémica. Ujú. No estoy de acuerdo en todo lo que dice y no tengo por qué estarlo. No, por supuesto. Bien. Y bueno, entrémosle. Dale, vamos a escuchar la primera parte. Bueno, yo estoy aquí con la entrevistada del día de hoy. Ella es Natalia Marcos, es profe de inglés y licenciada en Gestión Educativa y Ciencias Sociales. Buen día, Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, ¿Todo muchas bien? gracias por Bueno, hacerte el saludos a la ratito. audiencia. Muy bien. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer. Gracias. Bueno, te pregunto, ¿cómo llegaste a ser docente? ¿Venís de familia de docentes? ¿Siempre has querido esta carrera? ¿Vacilaste en varias opciones cuando terminaste el secundario? En realidad, soy la primera persona en mi familia que accede a una carrera terciaria. No sé si siempre quise ser docente. Es una pregunta que todavía hoy tengo dando vueltas. Empecé a estudiar inglés siendo bien chica. Digamos, me enteré que había una profesora de inglés en el barrio y fui y me anoté sin permiso de mis padres, fue medio así mi inicio. Y en su momento ingresé en la carrera de traductor público, pero me di cuenta que no era lo que me gustaba en definitiva. Y bueno, después averiguando y preguntando por un lado por el otro, llegué a los profesorados. Primero en el profesorado Rojas, del partido de Moreno. Yo vivía en ese momento en Provincia de Buenos Aires. Yo también empecé durante en Rojas. ¿Sí? Sí. Mirá, qué casualidad. Sí. Qué casualidad. Y estuve 2 años ahí, después preparándome para hacer el ingreso en Joaquín B. González. Y bueno, finalmente ingresé ahí. Y bueno, durante 7 años estuve estudiando. Me encanta, por supuesto, amo mi carrera, me gusta la docencia, que después viró hacia otros campos, ¿no? Hacia otras disciplinas, mejor dicho. Pero soy la primera que accede y digo, pensando en esto de que si siempre quise ser,
Me pongo a pensar bueno, en todos los estudios, todos los avances que hay en relación a los estudios sociológicos, de cómo llegamos a los lugares a los que llegamos, y por ahí sí pienso que era la única carrera a la que fui expuesta, digamos, en mi vida familiar y escolar, en el conurbano bonaerense, con todo lo que eso implica, ¿no? Y que no había otras personas en mi familia, digamos, que tuvieran ninguna otra carrera. Entonces, como la primera, o el primer profesional al que nos acercamos en esos contextos, digamos, son nuestros maestros, nuestras maestras. Y quedamos marcados, y por suerte, con mucha alegría por ellos, pero también es verdad que en algunos sectores, sobre todo los sectores más populares, no tenemos acceso a esos otros, a esas otras profesiones, ¿no? Como tampoco a otros bienes culturales, simbólicos, que por ahí nos permitirían tener otra visión, ¿no? O querer ser otras cosas, no porque esté mal, digamos, por supuesto, yo sigo eligiendo ser docente, pero que sí, por ahí estamos condicionados por el contexto socioeconómico en esos sentidos. ¿Por qué se dio este cambio de instituto? Porque vos viste que en nuestra área, yo también soy profe de inglés, cuando uno, en cualquier oferta laboral, aparecen siempre los profesores recibidos del Joaquín de Lengüitas y Lenguas Vivas, y después somos discriminados todo el resto que recibimos en otros institutos. En tu caso, ¿por qué se dio el cambio? ¿Porque te mudaste o porque querías tener un mejor nivel? Yo en ese momento vivía todavía en Provincia de Buenos Aires, vivía en el partido de Morón, y creo que después también reconstruyendo, porque a medida que uno va también indagando en la propia biografía escolar, va encontrando, ¿no?, las razones de algunas decisiones. Sí, primero se corría eso de que, bueno, el mejor lugar era tal, ¿no?, Joaquín González en este caso, con personalidades también, digamos, yo en ese momento, bueno, yo quiero estar en ese lugar. ¿Dónde es? Yo quiero estar ahí. Y después, reconstruyendo con algunos compañeros de secundario, hablando sobre nuestros profes, en ese momento yo fui a una escuela de La Matanza, ¿no? También La Matanza, bien al sur, lindando con el partido de Morón. Nuestros mejores profesores habían sido egresados de Joaquín de González. Mi profesora de historia, por ejemplo, ¿no?, a la que busqué, digamos, hace un par de años y llamé y agradecí por todo lo que nos había brindado. Creo que eso me marcó mucho, y después medio que hice la conexión, ¿no? Mirá, me marcó esta persona y yo terminé en ese lugar. Se ve que en algún momento ya nos había comentado también que era de ese instituto de formación docente. Y bueno, y creo que como todas las decisiones son como un conjunto de variables, ¿no? Creo que no hay un solo motivo. Pero hoy en día, después de haber indagado un poco y reconstruido también incluso en la historia de esa escuela en la que yo cursé mi escuela secundaria, yo también, por no haberme podido preparar de manera particular para ingresar en un privado, quedó fuera por un examen de ingreso, e ingreso en la Escuela General Mosconi de La Matanza. Y esa escuela se empieza a construir el día del golpe del 66. Se empieza a construir ese día, en el medio del campo, en el medio de la nada, y tiene toda una historia de participación activa en Jóvenes Sin Memoria, de placas a estudiantes desaparecidos. Entonces, bueno, digo, ya ahí también pude ver marcas, ¿no?, de esas decisiones que yo fui tomando después, y como referencia teniendo a estos docentes que no solo explicaban bien su materia, digamos, porque uno explica lo que sabe y enseña lo que es, como dice, ¿no?, esa frase que da vueltas por ahí, sino que eran referencias, además de referencias a nivel político, que no lo entendíamos todavía en ese momento, ¿no? Pero sus palabras, no solo el modo de enseñar, sino también lo que enseñaban, ¿no?, como una suerte de que yo ahora lo puedo categorizar como justicia pedagógica, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy en el sur del conurbano bonaerense, pero vamos a aprender bien. Y lo hacían bien y lo preparaban, e incluso se animaban con temas, digamos, en los 80,
¿no? Los tempranos 80, en los que yo estaba cursando en mi escuela secundaria, donde no era tan simple, por ejemplo, esta profesora de historia que nos enseñó el peronismo, ¿no? Era un tema tabú en muchas escuelas. Y sin embargo ella nos explicó, nos enseñó, nunca tuvimos una evaluación a libro cerrado, por ejemplo. Era todo material, lectura, y las evaluaciones eran a libro abierto, analizando situaciones, y la verdad que rarísimo, yo ahora, rarísimo para la época. a la distancia, entiendo un poco más, ¿no? de esas decisiones que fui tomando. Y bueno, creo que un poco también lo encontré, digamos, las instituciones tienen cosas que quisiéramos cambiar y cosas que recuperamos, y una de las cosas que yo recupero de Joaquín B. González es haber egresado teniendo conciencia, ¿no? de la responsabilidad ético-política que tenemos los docentes en las aulas. Nosotros decimos, lo que me gusta de la escuela son los estudios, las matemáticas, y también que los recreos se puede descansar un poco. Lo que no me gusta es que los compañeros a veces se vuelven un poco revoltosos y como que empujan y se vuelven brutos en mi escuela. ¿Viste cuántas coincidencias se dan? Bueno, yo soy profe de inglés, así que no puedo... Alcoyana, ¿tuviste? Claro. Toda la entrevista vas a estar Alcoyana. Ay. La conozco el día que le hago la entrevista y empezamos a hablar y empezamos a encontrar un montón de cosas en común, como por ejemplo que también ella fue una profesora de barrio, como yo. Del conurbano. Estudiamos en el mismo profesorado, en el Rojas. ¿Conocés vos? ¿Cuánto conurbanense hay en las aulas de Capital? Sí. ¿Cuánto aporteñamiento? El Rojas es un profesorado en Moreno, que es muy bueno, que tiene un curso de ingreso, de nivelación. Yo también empecé allá. Ah, sí, tiene curso de ingreso, che. Sí. Mira. En realidad siempre para entrar en cualquier carrera de idioma vos tenés que poder acreditar cierto nivel mínimo. Eso nunca lo entendí. Es porque... como el CBC en una universidad, ¿no? No es como el CBC en la universidad, porque en CBC tuviste el secundario por un lado, por el otro lado no hay un curso. El CBC justamente rompe con la lógica de te evalúo antes de darte cualquier contenido. Y es que justamente lo que voy a discutir es eso. Yo cuando entré al Joaquín, casi a esta altura los 4 que nos escuchan saben que soy profe de matemática del Joaquín, me tomaron un examen, pero era de nivel. Era, es decir, te devolvían una nota y te decían, era sobre 100, me acuerdo, porque yo en ese momento sabía algo de matemática, me saqué un 96 sobre 100, bueno, me hicieron una carita de bien, dale, seguí para adelante. A la segunda o tercera clase me la devolvieron, o sea, yo ya estaba cursando, no estaba en discusión si yo iba a cursar o no. Claro. Y el pibe que estaba al lado mío se sacó un 4 sobre 100. Hoy ese pibe es tan profe de matemática como yo. En otro sistema no hubiera entrado. No. Y es casualmente alguien que ha ido a nutrir las aulas del conurbano. Esa persona. Voy a eso. A mí no me pidieron saber de matemática para enseñarme a enseñar matemática. Me enseñaron matemática y a enseñar matemática. Y es algo que en el idioma lo noto que no funciona así. Lo que pasa es que si fuese así, la carrera duraría 8 años. Los primeros 4 años todos arrancamos de cero, entonces empezamos a conocer la lengua y después empezamos a profundizarla para luego poder enseñarla. Que el nivel esté por arriba del First Certificate. Para ingresar. ¿En serio hace falta? Es como que yo te pida que hayas cursado en el análisis conurbano álgebra, no era álgebra ese nivel que se requería. para empezar a... ¿Me entendés lo que te digo? O sea, me enseñaron matemática y al mismo tiempo cómo enseñarla. En el aprender matemática, cosas de matemática que vos no sabés, también vas viendo los recursos pedagógicos, didácticos que tus docentes van utilizando en vos. Y vas tomando unos... En la práctica también aprendes cómo dar desde el estar del otro lado del mostrador. Pero en el Joaquín, lenguas vivas, lengüitas, sí el nivel que se requiere para entrar es First Certificate. Sí, estoy de acuerdo, pero en es el lo que no me conurbano cierra. Es un nivel preintermedio. Okay. Que sería la base que que traes vos de matemáticas del secundario. O sea, si yo estudio en inglés en el secundario y me preparo para dar un examen,
¿Entró? No. Ah, bueno. Es No, lo mismo. no, porque Es tenemos lo poca mismo. carga horaria. Bueno, es eso. ¿Cuánta carga horaria en el secundario tienen de matemática? 4 horas Sí. semanales. Inglés, 2. Sí. Eso sostenerlo en 5 años. Y bueno, ustedes están en el doble. Sumales más horas y luego... Che, quiero destacar otra cosa. Para no seguir aburriendo nuestra charla eterna, porque esto viene de antes, ya todo el mundo se dio cuenta. Tenemos otra licenciada. ¿Cómo estudian los docentes argentinos, no? Sí. Y otra docente que destaca que el primer profesional, les primeros profesionales que se cruzó en el conurbano por acceso, son docentes, y que lo destaca como parte de su elección de carrera, seguramente, por no conocer otra cosa, aún así no se anotó en eso como primera carrera. No, para el traductorado. Es muy fuerte lo que nos pasa a todos los que, excepto vos, a todos los demás que fuimos a otra carrera antes. Seremos fracasados viejos. Sí, pero yo te puedo contar porque a mí no se me ocurre. Cuando ella dice la cuestión del acceso a las profesiones, que hay profesiones que son para unos y no para otros, para otros, es lo que me pasó a mí cuando yo terminé 5º año. Yo sentía que yo no estaba para una carrera universitaria. A mí me gustaba la medicina, me gustaba licenciada en guía de turismo, pero me parecía que no podía acceder a eso, que no venía con esas herramientas para poder afrontar una universidad. Así que fuiste a algo más seguro. Claro. Igual te quedaste. Ahí pensé en el terciario. Te quedaste acá. Ujú. No te fuiste. No. Hoy sí Miré. tenés herramientas, ¿eh? Sos una persona con herramientas. Sí, ahora podría hacer cualquier carrera. Pero bueno, Bueno, vamos a la segunda parte. vamos. Bueno, otra cosa en común que tenemos. Yo también soy de Matanza, ahora estoy en Villa Crespo, pero soy de Matanza. Y Mirá, empecé estudiando en el Rojas, me egresé en el 88 de San Justo, pero después empecé todo de nuevo en el Joaquín, porque no estaba contenta con el nivel que había llegado. Claro, Así que claro. en algún momento pasamos por el Joaquín, ¿no? Pero digo, quizás Sí. cuando uno empezó a ir a chica, lo veía como muy lejos esta cuestión de estudiar en capital, en un lugar con nivel Totalmente. muy alto, y uno no sentirse preparado porque fue Totalmente. a la maestra particular del barrio. El Sí, mismo sí, caso. sí, Mm. totalmente. Sí, sí, que son con esto de no de la igualdad de oportunidades, a veces, Exacto. sí, podemos hablar un montón de la igualdad de oportunidades, pero realmente, digamos, hay algo que tiene que ver con no solo el capital cultural, el capital simbólico, digamos, hay también nuevas nociones que aparecen en estudios nuevos que tienen que ver, por ejemplo, con el capital espacial. Ujú. No rinde lo mismo una persona que tiene que viajar 2 horas y media tomándose un colectivo, un tren y un subte, que una persona que en 15 minutos, ¿no? Con un transporte público está en su universidad o en su instituto de formación. Sí, y está acostumbrado a manejarse y en eso capital también. Nosotros tenemos otra dinámica en provincia. Entonces, venís capital, la bruma. Absolutamente, y en esto a mí me parece un cambio fundamental, que yo lo estoy viendo con mis sobrinas, de hecho, poder acceder a la vida universitaria en sus propios partidos, como es la Universidad de Moreno, por ejemplo, la Universidad de Hurlingham, bueno, ni hablar, ¿no? La Jaureche, la de Quilmes, que fue pionera en eso también. Pero la importancia fundamental de eso, de haber llevado, de haber dejado de ser Buenos Aires el lugar a donde uno iba a estudiar, ¿no? Para llevar las universidades a los barrios. partidos. Claro. A los barrios, totalmente. Sí, eso para mí va a ser recordada como una de las políticas educativas más relevantes de la historia de la educación. Bueno, sabemos que muchos de los docentes que estudian en los profesorados públicos, en nuestra materia, después no van a las escuelas públicas a trabajar, sino se abren su propio instituto, van a trabajar en empresas. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Sí, sí, son experiencias con las que nos hemos encontrado, digamos, las personas que egresamos de las carreras de idioma. Muchas veces pensé si había algo en las instituciones, algo en la cultura institucional que hiciera, ¿no? que las personas pensaran de ese modo, pero bueno, ya después de 20 y pico de años de estar viviendo en la ciudad de Buenos Aires, creo que tiene más que ver con la población, ¿no? que accede a los profesorados. Tiene algo paradójico, en particular esta institución, las instituciones, ¿no? Lenguas Vivas, Joaquín de González, Lengüitas, que para ingresar hay que tener un nivel X, ¿no? De manejo del idioma.
Ahora, eso no lo lográs en la escuela secundaria, por la carga horaria, digamos, por un montón de cosas. No tiene que ver con las incapacidades de los estudiantes. Eso ya es un condicionante, ¿no? Al entrar. Entonces, digamos, tenés que haber podido estudiar de forma particular, te tienen que haber podido acompañar, tienen que haber podido pagar esas clases. Entonces, digamos, ya la población que ingresa, particularmente en la carrera de inglés y probablemente de otros idiomas, ya tiene ciertas características que, desde mi punto de vista, tiene que ver más con la idiosincrasia de la población de la ciudad de Buenos Aires que con la formación. Sí me ha tocado compañeras que han dicho esa frase tal cual vos la dijiste, ¿no? Pero ¿cómo yo que sé tanto voy a ir a enseñar a Soldati? Claro. Pero me parece que ya, digamos, es algo que venía como parte de su bagaje, de su ideología. Digamos, todos tenemos ideología. No solo la ideología es de izquierda, digamos, todos tenemos ideología, entonces me parece que eso viene un poco incorporado, que sigue siendo paradójico para mí porque, digamos, es la misma población que hace uso de su derecho a la educación pública, que está perfecto, pero por otro lado sale y critica, ¿no? Los distintos niveles de la educación pública y tampoco hace nada para aportar a mejorarla o a ver cómo podemos construir una educación pública mejor y un ejercicio real del derecho al aprendizaje. Digo, personas que incluso transitan el profesorado no van a la escuela pública, pero después sí están en instancias de educación superior, universitaria, maestría, doctorado, sin haber pisado una escuela. Sí. Entonces ahí me parece que tiene que ver más con definiciones de divisiones de clases, ¿no? De clases sociales y de acceso. Yo creo que si todos los niños, todas las niñas de la ciudad, de la provincia, lo que fuera, pudieran acceder a escuela doble jornada con una carga elevada de idioma, y por ahí no serían los mismos elegidos, ¿no? Como dice Bourdieu, la elección de la educación termina siendo, ¿no?, como un dispositivo para la elección de los ya elegidos. Exacto. Y esto se ve muy, muy patente en esta institución. Digo, sin desmerecer toda la formación que tenemos y toda la conciencia política que realmente se da en ese lugar. Pero es muy difícil, ya cuando tenemos un bagaje cultural que nos hace despreciar el Estado, ¿no? Selectivamente, porque eso, digamos, ya sabemos que es así, que es selectivo. Sí, voy al Joaquín, pero después no quiero trabajo en el mundo sola en el privado, que es una decisión irrespetable. Ahora, digamos, elegirla y después despreciar al Estado en todas sus formas, me parece que ahí hay como una suerte de pasaje, ¿no?
Quedó en el tintero, Te quedó en el me quedó en el tintero el bloque anterior, cuando Nati dice que uno explica lo que sabe y muestra lo que es. Me parece re interesante esa frase, ¿no? Porque, digamos, uno transmite un conocimiento de algo que sabe, pero cuando uno enseña lo que es, ¿no? ¿Algo así es la frase? ¿Así era? Bueno, la anoté mal. Enseña o muestra lo que es. Uno enseña lo que es. En lo que es no hay una... Digamos, uno se prepara para poder transmitir un conocimiento, pero no nos preparamos para mostrarnos como somos. Somos lo que somos, ¿no? O lo que podemos. O lo que podemos ser, con todas nuestras contradicciones, con todo lo que nos gusta y los que no, y les pibes van tomando eso. O no. Qué autoestima que tenemos que tener, ¿no? Pero si bueno, tengo algo para mostrar. Pero pasa, ¿no? Sí, pero y está bien. Y somos un poco en media, discúlpenme inicial, discúlpenme primaria. En media somos un poco especialistas, ¿no? Y le hago un paralelismo a... es muy triste la clase del que no se la cree un poquito. Porque es como ir a ver un artista que no se cree que tenga valor lo que va a tocar o a mostrar, una muestra, lo que sea. ¿Qué está mostrando esa persona? No, pero también me parece valioso mostrar cierta humildad en algo, ¿no? Sí. Sentirnos como que, bueno, hay cosas que no las sabemos, que no las pensamos, que las podemos pensar juntos. No creo que se contraponga, pero sí creo que es valioso también esta cosa de, yo estoy enamorado de la matemática, no es que no. Bueno, eso. No me gusta lo de idiosincrasia, ¿Lo de idiosincrasia de Cava? No, porque sí, está bien, ahí uno puede decir, uno vive en un lugar, en una ciudad. Para cierto sector de Cava, sí. Cierto sector de Cava. Sí, pero yo me pregunto si esa falta... Yo creo que lo que falta es una política estatal que diga... Justamente retomo un poco charlábamos el bloque anterior, esto de se enseña inglés de una única manera, no hay otra forma de... Y creo que va a saltar más adelante, lo de la forma de los institutos. No hay política estatal de gente que se ponga a pensar diciendo, nosotros no tenemos institutos, tenemos escuelas. ¿Cuál es la forma, el formato para que el inglés llegue a los chicos con las condiciones que tenemos? Porque si seguimos pensando pedagógicamente que somos Dinamarca y actuando como si somos Dinamarca, pero no lo somos, vamos a seguir sin ser Dinamarca. Bueno, en provincia hubo un programa súper interesante hecho por algunas profesoras, porque ¿cuál es el tema? Vos vas a estudiar inglés y ¿qué libro compras? El de Oxford, de Cambridge, el de Pearson. Son todos de afuera, con realidades súper alejadas a los pibes. Por un lado. Por el otro, Carísimo. Las editoriales te manejan... Eso no nos pasa a los de matemática, Claro. Vuelvo. Los de matemática recortamos, pegamos, hacemos guías propias. ¿Por qué? Porque le buscamos la vuelta. La editorial te maneja... Es como que historia en primaria la diera Villiquen. Claro. No. Pero bueno, editoriales nuestras como Tinta Fresca y demás lanzaron libros en inglés que se acerquen mucho más a la realidad del pibe. Entonces vos abrís un libro y ves un chico y ves el paisaje de La Boca porque vino un turista que le tenés que hablar en inglés. Hubo como bastante avance en eso y en los métodos también. Llora la boca llora. Ganó River, ¿no? No sé, creo que 4-0. Sí. Otro tema para hacer cortitos, porque esto de usar el derecho a la educación en la escuela pública, vuelvo con lo de los institutos. Me sonó, había alguien que decía esto de usar, lo decía para otra cosa, pero usar ese derecho, usás una escalera, pero acto seguido que subiste, le sacás la escalera al que viene atrás. Claro. No reproducís ese conocimiento en las escuelas. Te lo quedás, te lo apropias, es tuyo, es valioso, entonces lo mezquino. Es muy fuerte. Sí, que es válida la elección de una profesora o un profesor que decida enseñar en el ámbito privado, ¿no? Se formó en la escuela pública. Pero hay algo de devolver lo que te dieron, lo que te dimos entre todos. Por ahí no será tu actividad principal, pero no puede dejar de ser. ¿Por qué? Porque bancate
anda al instituto privado, formate en el instituto privado y ejerce en el instituto privado. Sí, el tema es, podés trabajar en algo privado, pero no le muerdas la mano quien te dio de comer. O sea, Sí. ¿no? Porque después vuelven, ¿no? Y ni hablar que hablan peste a veces. Hablan pestes de lo público. Y decís, Ujú. vamos, te formaste ahí. Sí, sí, exacto. Sí, pero yo sí estudié. El que estaba los bancos a la derecha no estudió. Bueno, vamos al... Vamos a la tercera pregunta. parte. Vamos. Los Como profesorados esta de educación idioma, pública y después, como vos decías, no son para todos. O sea, cuando yo soy tutora de quinto año, cuando siempre viene alguna pregunta, profe, a mí me gustaría ser profe de idioma y de Claro. inglés. Y entonces yo le Ujú. pregunto, vos estás estudiando aparte, porque para entrar se requiere un nivel, Sí, sí. y no están estudiando aparte y ni siquiera tienen la posibilidad de hacerlo. Así que todos los que Sí. quedan afuera del sistema por no poder prepararse, como quizás no. Y de ahí después viene Sí, esta es una vieja estigmatización. disputa, es una vieja disputa que, y además en su momento, cuando estuvo vigente, que fue cuando se dio la modificación, la Ley Federal de Educación, ¿no? En los 90, Claro. durante el neoliberalismo, se usó un poco ese argumento para desarmar a los profesorados, ¿no? Sí, bueno, no hay que tomar más examen de ingreso, no se pensó en profundidad, y después, también es verdad que, esa reforma que tomó algunos argumentos que no es que no fueran válidos, pero realmente había que pensarlos en profundidad y llevaron a un desmembramiento, ¿no? Y a una desmembramiento, flexibilización, ¿no? Es que se Pauperización de la da, tarea. con el cambio de esa y- reforma, empiezan a tener inglés los chicos de cuarto, quinto grado, cuarto, quinto y sexto grado en provincia y no había profesores recibidos. Entonces, ¿cuál era? Claro. Así empecé yo a trabajar en el 2001. Claro. Con el Sí. 25% de la carrera ya podés dar clase. Estamos todos Claro. estudiando y laborando al mismo tiempo, sin experiencia, pero no importa, había que estar en las aulas. Sí, por eso fueron decisiones de sistema, de mercado, ¿no? Que en ese momento aprendió, porque ¿qué familia no quiere que su hijo o su hija tenga inglés en la escuela? ¿No? Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el neoliberalismo, te hace creer que vos necesitas cosas que no necesitas, te hace creer que determinadas decisiones económicas te van a hacer bien y después resulta que no, pero funciona así. Sí. Pero en relación a la formación docente, yo creo que ahí, y todavía no lo hemos podido superar, también hay que decir que necesitamos una reforma profundísima en la formación docente, profundísima. Y esto, quedó en evidencia durante la pandemia, en mi rol como tutora de primer año en la escuela donde trabajo. Yo recibía los trabajos que después debía enviar vía WhatsApp a los estudiantes que no se podían conectar en aula digital, y realmente era preocupante, las tareas que les llegaban a los estudiantes, errores de ortografía, errores conceptuales, repetición, copia, la verdad que es realmente preocupante. La formación docente y después el acceso, ¿no? Porque el sistema es bastante perverso de acceso a los cargos, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Desconozco en otros distritos, pero en la Ciudad de Buenos Aires es bastante perverso, ¿no? Así que bueno, es complejo. ¿Por qué pensás que se da esta estigmatización de los profes de idioma, ¿no? Que siempre están como pensados como que son mayormente mujeres, que no son sostén de familia, que van a la escuela a complementar el sueldo del marido para luego viajar a Europa? Son mujeres, sí, chetas y como muy diferente al resto de la comunidad de docentes. Sí. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Qué significa saber un idioma? ¿Nos hace ser más que los otros? Hay algo que algunas personas, no voy a decir a todas, algunas personas sí hace creer que es como un valor agregado, ¿no? Como un valor agregado, y que te separa del resto, que te hace diferente, que también tiene que ver con la idiosincrasia de la ciudad de Buenos Aires, donde
tenemos, tenemos todavía muy fuerte una mirada eurocéntrica, donde todo lo que viene de Europa, de Alemania, es como lo más de lo más, conocimiento de la historia de la construcción, con poca pobreza, ¿no? Con un montón de beneficios. Hablo de Bolivia, hablo de una riqueza, ¿no? Un bienestar que se fue construyendo a costa del sufrimiento de nuestros pueblos. Y esa es una falencia de nuestro sistema educativo, ¿no? De mirar hacia allá creyendo que innatamente los ingleses, los alemanes, los franceses son mejores per se. Entonces, y creo que hay algo también de la naturaleza humana, todos queremos ser mejores, queremos parecernos a alguien, ¿no? Que sea socialmente aceptado, entonces me parece que ahí se mezclan y hay como una intersección, ¿no? de cosas. Pero sí somos estigmatizadas, sí, en muchos lugares, mira, vos no parecés profe. Sí, eso nos pasa a nosotros. Es muy típico, y sí también lo que he vivido es persecución y censura, porque el idioma, digamos, es una herramienta, no es un fin. ¿No? Digamos, eso lo sabemos, digamos, el lenguaje es una herramienta. Entonces, cuando uno utiliza, digamos, esa herramienta para pensar sobre la propia realidad, se convierte en alguien disruptivo en las instituciones, ¿no? Vos dedicate a dar inglés. ¿Por qué tenés que hablar de la historia? ¿Por qué tenés que explicar tal o cual cosa? ¿Por qué tenés que hablar de tal ley? ¿Por qué tenés que hablar de tal gobierno? Como si eso estuviera por fuera, ¿no? De las disciplinas, que es uno de los grandes problemas de la educación, ¿no? Esta fragmentación y creer que el conocimiento, ¿no? Son como particiones estancas que no se mezclan unas con las otras, como si una situación social X, como por ejemplo una pandemia, no pudiera ser analizada desde las matemáticas, desde las ciencias sociales, desde la biología, desde la física, desde... pero bueno, contábamos... múltiples dimensiones. Antes de la entrevista sí, que charlamos un rato, contamos que a las dos nos pasó lo mismo. Bueno, en mi caso, una supervisora que me vino a decir que por favor me dedique a enseñar inglés y no hablar de feminismo, como si no pudiese hablar feminismo en inglés, ¿no? Esto que vos decís, claro, pensarlo como dos cosas diferentes. No usar la lengua como medio para otras cosas, exacto, para analizar otras cosas. Que les debe pasar también a profes de otras materias, pero ya te digo, con esta mirada eurocéntrica que se tiene en general, ¿no? Inclusive esta creencia de que somos todos descendientes, bajamos de barcos. No, y está comprobado, digamos, y cualquiera puede buscar en los informes de INDEC poblacionales, ¿no? Que más de la mitad de nuestra población desciende de pueblos originarios. Entonces, hay experiencia y hay datos empíricos que demuestran que no bajamos del 100% de los barcos, pero creo que es muy difícil de romper, inclusive a nivel geográfico, diría yo, ¿no? Digamos, somos una ciudad de puerto que recibe todo el tiempo, ¿no? Que es a donde llegaban las noticias en primera instancia, a donde llegaban las mercaderías en primera instancia, ¿no? Eso que llegaba, esa lana que nos sacaban a nosotros, llegaba a Inglaterra, ¿no? Se elaboraba ese hermoso suéter y llegaba de nuevo acá como inglés. Bueno, pero es parte de nuestra historia y algo que todavía nos toca revertir, es la generación de productos también, ¿no? Que todo nos llegaba de allá y que era mejor, y que, bueno, las dictaduras, sin ir más lejos, quisieron profundizar en su momento para justificar la destrucción de la industria argentina. Entonces, me parece que como tiene esa complejidad.
tiene esa complejidad y sí, nos han discriminado y sí han dicho cosas, pero bueno, creo que con el tiempo y las nuevas generaciones eso se va a ir revirtiendo, ¿no? Ya no es políticamente correcto como No. discriminar o decir, ay, no, yo soy descendiente de europeos. Esos grupos van siendo cada vez más reducidos, me parece. ¿Por qué queda en nuestro inconsciente colectivo la cuestión de saber que sabes inglés y es como un valor agregado a la persona? Ay, sabes inglés, o sos profe de inglés. Vos sos profe de matemática, ¿no? Vale lo mismo, yo no sé casi nada de matemática. No, Vos sí sabés pero inglés. no, pero aparte está socialmente hay una licencia para desconocer la matemática que es genial. Ay, Claro. no, es difícil. Sí, es verdad. Sí, hola, pero es necesario, o sea, no podés, ¿Para a qué veces, sirve la matemática? ¿Dónde la aplica? a veces no podés ni laburar en un kiosco con lo que sabes de matemática. ¿En serio? Sí, Y pero yo te manejo inglés de pe a pe. Sí, pero después necesitas, ¿viste? Sin la calculadora del celular no existís. En fin. Ayer surgió una charla re interesante viste que estamos en etapa en las escuelas que nos encontramos con los compañeros, charlamos un montón porque ya cerramos todo, entonces todos los idiomas nos juntamos a contar anécdotas de cuando éramos estudiantes. Todos sufrimos de alguna forma algún tipo de maltrato por parte de profesores que enseñan una lengua extranjera. Y hablaba una profe de italiano, de alemán, y a todos nos pasa lo mismo, esta cuestión, ¿no? De que parece Soy que... superior. Sí. Bueno, hay algo... Bueno, voy a pedir perdón en nombre del equipo de producción. Mica allá está haciendo señas. Hay como 30 segundos, un minuto de audio malo. Entendamos que esto fue grabado por... ¿Por qué usaste? Meet. Usé Zoom. Zoom. Bueno, esto es una mala propaganda para Zoom. Se desfasó, viste, típica de Zoom, Meet y esas plataformas. Y bueno, pero ahí yo recupero algo que vos justamente estás, por eso me hiciste acordar.
esto de que dice la entrevistada de Europa es lo más, Claro. y la falta de conocimiento de la historia de por qué Europa es lo más Ujú. y por qué por estos lados nos echaron salvavidas de plomo, Claro. ¿no? De exportación de capitales para en realidad hacerte de capitales de afuera. Claro. Estamos enseñando los idiomas de gente que supuestamente es mejor que uno, ¿no? Y uno siempre quiere ser mejor. Ponele. Sí, también dice algo de desconocimiento de la historia. Ujú. Y quería recuperar algo de... Vos es muy difícil querer algo que vos no conocés. Mm. Vos pensás cualquier cosa que vos quieras. Primero la conociste y la conociste bastante. Mm. El mate. A ver, te hicieron tomar bastante mate antes de que vos lo quieras. Lo sientas algo tuyo, para los que lo sienten algo propio. El club de fútbol te lo presentaron, te lo mostraron. Bueno, ahí lo querés. Y eso es lo que nos está faltando un poco con nuestra propia historia, ¿no? O sea, hay muchos elementos que casualmente no nos muestran y son los que casualmente no... No hacen que nosotros nos apropiemos de nuestra propia... Claro. Sí. Ella habla sobre la fragmentación del conocimiento también, ¿no? Y yo, bueno, lo dije ahí en la entrevista cuando una supervisora me dijo, vos dedicate a enseñar inglés. Sí. ¿Qué querés decir? Yo, por dentro yo sabía lo que quería decir, ¿no? O sea, enseñar los tiempos verbales, seguí el libro, Sí. dividimos los libros, ya sabés lo que tenés que hacer. Bueno, por suerte que hay gente como Nati o como uno que entendemos que el inglés Conocimiento es integral. sí, que es una lengua y que es una excusa para poder estar en el aula y enseñar y ver otras cosas, ¿no? Ujú, ujú. ¿Te parece que vayamos al último bloque? Vamos. Que es cortito, quédense. Ujú. Bueno, y la última pregunta, porque ya me queda poquito tiempo. Otro punto en común que tenemos nosotras es que damos inglés técnico. Vos trabajás en la Universidad de 3 de Febrero, ¿no? Sí, en este momento estoy, hace 2 cuatrimestres que estoy llevando adelante un seminario, Ujú. que bueno, la verdad que fue como una vuelta de tuerca a esta carrera que yo voy ya llevando adelante hace más de 20 años ya. Y me encontré con un lugar muy interesante donde pude trabajar sobre un proyecto, un seminario en el que los estudiantes llegan con expectativas de que van a aprender inglés, ¿no? De que van a aprender los tiempos verbales, de que van a aprender vocabulario, de que van a aprender, y cuando se encuentran con diferentes estrategias y técnicas de comprensión lectora y de interpretación de texto, se descolocan al principio, pero creo que hacia el final terminamos encontrando que hay avances y hay una recuperación de conocimientos previos, ¿no? De estudiantes que venían de una escolarización primaria y secundaria, donde básicamente, digamos, era todo enseñanza gramatical, ¿no? Sistemática de lo gramatical, pero sin haber sido expuesto, por lo menos de manera mayoritaria, a aquellos modos de leer, porque leer no es solo eso, saber leer, sino, digamos, hay muchas otras competencias que se ponen en juego. Sí, implica un rol activo, ¿no? De parte del lector, ¿no? Totalmente, como leer una totalmente novela, activo. O sea, hay que activar ciertos mecanismos, estrategias. Sí, mecanismos que muchas veces, y esto pasa en la escuela secundaria todo el tiempo, se dan por sentados, ¿no? Se da por sentado que la persona que sabe leer puede rescatar una idea principal, puede saber qué es lo más importante de un texto, puede resumirlo, esto lo vimos en pandemia un montón, ¿no? De recibir, los estudiantes tienen que resumir este texto. Bueno, ¿y en qué momento aprendió a resumir? ¿En qué momento aprendió a reformular? ¿En qué momento aprendió a extraer las ideas principales? En ninguno. Entonces, creo que eso es el gran tema olvidado en la escuela secundaria, ¿no? Que resumir, sintetizar, comprender, interpretar, leer entre líneas, es algo que se aprende y no que está incorporado en la competencia lectora, simplemente. Ni siquiera lectora, voy a hablar de alfabetización, ¿no? Saber leer. Y que es muy difícil trabajar con los colegas a veces desde esos lugares. Y acá
lo que por lo menos pudimos en conjunto lograr con los estudiantes que se incorporan al seminario es encontrar distintas modalidades para acercarnos a los textos, trabajar con imágenes, ¿no? Jugar un poco con las palabras, saber a qué me suena, a qué me lleva, y generar también confianza en ese conocimiento que se trae, ¿no? Y recordarles que es un proceso de permanente aprendizaje, que no se termina con el fin del seminario inclusive, que algunos también piden como material para poder seguir después, ¿no? Autónomamente llevando adelante ese aprendizaje. Creo que es una buena síntesis entre el acceso a diferentes estrategias de comprensión lectora e interpretativa y también estrategias autónomas de aprendizaje, que también es algo que me parece que nos está faltando, sobre todo en esta era de la información, donde la información está disponible, pero necesitamos como una alfabetización y entrenamiento digital bastante fuerte para poder saber, digamos, a qué lugares tenemos que ir, y bueno, y qué tipo de información es valiosa, y es relevante y es fidedigna. Bueno, Nati, fue un placer tenerte. Muchas gracias por este tiempo. Cecilia, muchas gracias. Gracias a vos, y bueno, espero estamos en contacto. Seguir en contacto y bueno, y con ansias escuchar el micro en la radio. Bueno, muchas gracias. Estás escuchando Radio Viral, la radio comunitaria que escucha tu voz. Qué interesante cuando Nati nos cuenta esta cuestión de que a veces uno asume de que el alumno que entra, ella habla de la universidad, entra a la universidad ya teniendo adquiridas ciertas estrategias que les permiten abordar un texto, aplicar técnicas para la comprensión lectora, cuando en realidad van pasando por las distintas materias y nadie se dedica a enseñarles a los pibes cómo extraer ideas principales. Sí, la universidad de última nos pasa esto no lo traen de antes. En el secundario también nos pasa, ¿no? No lo traen de primaria. Y entiendo que alguien pensará que por ahí tendrían que darle una mano en casa en la primaria. Siempre hay algo de correr hacia atrás y de no entender que nuestro laburo es que saber leer, que los chicos aprendan a leer la realidad y a escribir la realidad. Ahí pongo mi postura, si querés, en esto de que vos siempre decís al principio del programa de cuáles son las ideas sobre educación. Bueno, transformar la realidad es escribirla, pero para eso también tenés que saber leerla, y todo nuestro laburo es, en definitiva, enseñar a leer y escribir. Con complejidad creciente en cada disciplina y de forma integral y con ciertas habilidades que se trabajan y se vuelven a trabajar. No sé si te pasó preguntarle a los chicos, ¿vieron el año pasado Simple Past? ¿Y qué te contestan sistemáticamente? Sí, que lo vieron. ¿Sí lo vieron? Después la respuesta en matemática sistemática es no. No pregunto por el Simple Past, pregunto por el trinomio cuadrado perfecto. Y por ahí fuiste vos el profesor. Y por ahí fuiste vos y sabés que lo vieron. Claro. Sí. Pero sí cuando en la cuestión de uso y colectivamente vuelve a aparecer. Entonces, bueno, volver a ponerle nombre, volver a resignificarlo en las nuevas ocasiones de uso. No puede ser que yo diga algo para... Bueno, lo mismo, no les enseñé a marcar las ideas principales una vez con una cosa y ya vale para cualquier texto de cualquier, por ejemplo, disciplina científica. No son todas iguales. Claro. No todas ordenan el texto de la misma manera. Bueno, también hay espacios, ¿no? Institucionales donde enseñan a los chicos técnicas de estudio. Claro. A ordenarlos un poco. Eso me gusta. Es algo que se ha implementado en el último periodo. Caes en el riesgo de que de vuelta esté escindido de la práctica concreta de hacerlo en una disciplina concreta. Es verdad que por ahí hay que hacerlo una primera vez, medio como, bueno, te lo presento formalmente, pero nada, corres el riesgo de que quede en, bueno, ya se lo dimos. Claro. Sí.
Bueno, ¿se nos fue el programa? No, pero vamos a hablar de... ¿Vos tenés cositas para leer en las vacaciones? ¿Tenés todavía temas no de decidí escuchar? mi lectura de verano. Yo ¿Vos tengo- decidiste tu lectura de verano? Tengo como 2 o 3 ya. A ver, Las ¿qué dos. vas a leer? La primera es... 2 o 3, mira que tenemos La 6 primera semanas, es un... No te ilusiones, tenemos 3 meses por ahí. Nos ya estoy fallaste. atrasado, pero justamente porque hay un libro que salió este año de Editorial Agora, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, de Luciano Orellano, Ujú. que lo tengo comprado hace meses, Yo lo tengo desde el que libro. salió. Vos también lo tenés y Sí. tampoco lo leíste. No. ¿Viste? No, sí, un poco sí. Bien, es buenísimo, Sí. es buenísimo, solo con el índice te das cuenta que es buenísimo, como la gran estafa que es eso que habla de hidrovía, Ujú. y no es otra cosa que nuestro río Paraná, que está extranjerizado. Y tengo un par de cositas más. A ver, ¿Qué más me vas a compré leer? una revistita que habla de mujer y soberanía nacional, la revista Cuadernos para el encuentro de una nueva huella argentina. Me la compré ayer, no es Bien. que me la tenía en carpeta, pero viene una charla sobre la deuda y hay un artículo en esa revista. Todos los artículos están buenos, Bueno, de léete uno para el deuda próximo o programa. soberanía nacional. Ese ya me lo leí. Bueno, el próximo Está programa nos comentás. de la licenciada en economía Ana Quevedo, muy interesante, desmontando mitos, hablando de si no conoces te embocan. Pero bueno, es una revista interesante, muy interesante en general, además. Y después había otro artículo que te había comentado hoy, mujeres que hacen barcos. Sí. Es muy muy interesante. Está todo centrado en este caso, en este número, en ustedes. Qué lindo. Listo, ya decidí mi lectura de verano. Bueno, me llevo la 500p. revistita. Me llevo tu 500p, revistita. manden por inbox y vemos cómo se lo hacemos ¿Cómo se llegar. lo sabe? Bueno, La entrevistada entiendo que canta en una agrupación murguera. Y si no se dieron cuenta, nos gustan las murgas estilo Sí. uruguaya. ujú. Así que para despedirnos, hasta la semana que viene, que va a ser el último programa del año. último programa. Somos tan enquilombados que el último programa del año lo hacemos el año que viene. Sí. Para repasar los temas de hoy fue La gracia de las capitales, Serú Girán, Ujú. Cada vez más yanquis, de Resistencia Urbana, y nos vamos con Ya lo sabía, de Baila la Chola. Exacto. Hermosos temas. Bueno, gente, nos vemos. Hasta la semana que viene. Buena semana. Bye, bye. Acá abajo en el sur del continente, el miedo en los huesos se siente. Los cuerpos vulnerados de miles de mujeres son traficados y están ausentes. Todos lo saben y no pasa nada. Los hombres consumen en complicidad. He perdido la noción y hasta mi poder de acción. Yo decido si soy madre, no cuestión de religión. El silencio del montón, la desinformación, la falta de recursos, la discriminación. La miseria y la precariedad son fundamental. Fundamental en lo clandestino. Descansó la hipocresía, si son miles las que accedían. ¿Quién decide sobre mi cuerpo? ¿Quién se apropia de mis derechos? Ya lo sabía, no fue la crisis, fue la policía la que a Costecchi le quitó la vida. Como a Darío, como a Facundo, fue la policía. Ya lo sabía, la impunidad que se mantiene viva tiene a Marita desaparecida. Queremos a Julio López con vida. Ya lo sabía, se volvió ley que le quiten la vida. No era solo una bala perdida. Matan a pibas, matan a pibes en cualquier